Querida, ¿podrías traerme un café fresco? Asegúrate de que esté bien caliente esta vez y no olvides el azúcar. Querida, ¿podrías traerme un café? Con 2 azúcares. Y asegúrate de que esté bien caliente. No todo siempre es lo que parece y no todos pueden verlo. No puede ser. ¿La muchacha que nos servía café es ahora vicepresidenta de una multinacional? Roberto, ¿tú sabías que tu empleada doméstica era en realidad una ejecutiva exitosa? El vidrio del espejo se había empañado por el vapor del baño cuando Valentina escuchó la voz de su esposo atravesar la puerta como una daga. Valentina, no te olvides de lo que hablamos. Si arruinas esto, nos quedamos sin el bono de fin de año. ¿Me entiendes? Sus manos temblaron mientras se aferraba al lavabo de porcelana barata. El reflejo que la miraba desde el espejo no era el de la mujer segura que había sido años atrás, sino el de alguien que había aprendido a hacerse pequeña, invisible, para evitar las explosiones de ira de Roberto. Sí, mi amor, respondió con una voz que apenas reconocía como suya. Era 15 de diciembre de 2018 y esa noche cambiaría todo. Una hora antes, Valentina había estado planchando la camisa blanca de Roberto mientras él se duchaba, cuando escuchó el sonido de su teléfono. Era un mensaje de WhatsApp del grupo de la oficina que había llegado por error a su número. ¿Alguno conoce a la esposa de Roberto? Nunca la ha traído a ningún evento. Dicen que es, bueno, ya saben, de clase baja. El corazón se le detuvo. Sabía que Roberto se avergonzaba de ella, pero verlo escrito así, tan crudo, tan real, fue como recibir una bofetada. Roberto salió del baño con una toalla en la cintura, el vapor siguiéndolo como una nube de arrogancia. ¿Ya está lista mi camisa? Sí, murmuró Valentina, entregándole la prenda perfectamente planchada. Escúchame bien, dijo Roberto mientras se vestía, sin mirarla a los ojos. Esta noche es crucial para mi carrera. El director general va a estar en la cena y si le caigo bien, me puede dar la promoción que he estado esperando. Valentina asintió en silencio, pero Roberto continuó. Por eso necesito que entiendas el plan. Tú no eres mi esposa esta noche. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. ¿Qué? Ya lo hablamos. Tú vas a ser mi empleada doméstica. Es la única manera de que esto funcione. Ellos esperan cierto estándar. Valentina sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Roberto, yo soy tu esposa. Llevamos 5 años casados, y precisamente por eso necesitas hacer esto por mí. ¿Por nosotros? ¿Por nosotros? ¿O por ti? Roberto se volteó hacia ella con esa mirada que Valentina había aprendido a temer. Era la misma mirada que ponía cuando ella se atrevía a contradecirlo, cuando osaba tener una opinión diferente, cuando recordaba, aunque fuera por un segundo, quién había sido antes de convertirse en la señora Mendoza. No me hagas esto más difícil de lo que ya es, Valentina. Sabes perfectamente que mi trabajo es lo que mantiene este hogar. Era cierto, y esa verdad la aplastaba todos los días. 5 años atrás, cuando se casaron, Valentina había renunciado a su trabajo como maestra de primaria en la escuela pública del barrio donde había crecido. Roberto había insistido en que una esposa de verdad se dedicara al hogar, que su lugar estaba en casa, cuidándolo a él. Además, continuó Roberto, ajustándose la corbata que ella había planchado, no es para tanto. Solo tienes que actuar como si trabajaras en la casa. Es fácil, ya lo haces todos los días. Cada palabra era una pequeña muerte. La preparación. Valentina se vistió con el único vestido decente que tenía, uno negro, sencillo, que había comprado en una tienda de descuentos 2 años atrás. Se miró en el espejo del dormitorio y recordó cuando había usado vestidos elegantes, cuando había tenido dinero propio, cuando había sido independiente. Había conocido a Roberto en 2012 en una librería del centro de la ciudad. Ella estaba comprando material didáctico para sus clases cuando él se acercó a preguntarle sobre un libro de administración de empresas. Era guapo, ambicioso, y tenía una manera de hablar que la hacía sentir especial. En esos días, Valentina era una mujer diferente. Tenía 26 años, un departamento propio, un carro que había comprado con su sueldo de maestra y planes de estudiar una maestría en educación.
Sus estudiantes la adoraban, sus colegas la respetaban y los padres de familia siempre la felicitaban por la manera en que enseñaba a sus hijos. Pero Roberto tenía una forma de hacer que todo eso pareciera pequeño. «Eres increíble», le decía al principio. «Tan inteligente, tan dedicada. Pero imagínate todo lo que podrías lograr si no tuvieras que preocuparte por trabajar». Al principio sonaba romántico. La idea de que alguien quisiera cuidarla, protegerla, mantenerla. Después de años de luchar sola, de pagar sus propias cuentas desde los 18 años, la propuesta de Roberto sonaba como un cuento de hadas. Se casaron en una ceremonia pequeña en 2013. Valentina renunció a su trabajo una semana después de la boda. «Es temporal», le había dicho Roberto. «Solo hasta que mi empresa despegue. Luego podrás volver a enseñar si quieres». Pero la empresa de Roberto nunca despegó. Después de 2 años de intentar ser emprendedor, tuvo que conseguir trabajo como gerente de cuentas en una empresa de marketing. El sueldo era bueno, pero no tanto como para que ella pudiera darse el lujo de no trabajar. Aún así, Roberto insistía en que su lugar estaba en casa. «Es que no entiendes la presión que tengo en el trabajo», le decía cuando ella mencionaba la posibilidad de buscar empleo. «Necesito saber que tengo un hogar estable al que llegar. Si tú también estás estresada por el trabajo, ¿quién va a cuidar de nuestra relación?». Y Valentina, que lo amaba, que quería que su matrimonio funcionara, aceptó. Se quedó en casa. Se encargó de que todo estuviera perfecto cuando él llegara. Cocinaba, limpiaba, planchaba, hacía las compras, pagaba las cuentas, y poco a poco, se fue desvaneciendo. El viaje al infierno. El taxi que los llevaba a la cena de la empresa era un Toyota Corolla viejo con asientos de cuero agrietado. Roberto había insistido en no usar su propio carro. «No quiero que vean qué modelo tenemos», había dicho. «El Tsuru es muy evidente». Valentina se mordió la lengua. El Nissan Tsuru había sido su carro antes de casarse. Lo había comprado nuevo con su primer sueldo completo como maestra. Cuando se mudaron juntos, Roberto vendió su carro temporalmente para poner el dinero en su empresa. El Tsuru se convirtió en el carro de ambos, pero Roberto siempre se refería a él como si fuera una marca de vergüenza. Durante el viaje, Roberto repasó las reglas una vez más. «Tu nombre es Valentina, trabajas en casa desde hace 6 meses. Eres de Naucalpan, tu familia es trabajadora pero humilde. No tienes estudios universitarios. No hables a menos que te pregunten algo directamente. Roberto, yo nací en Naucalpan. Mi familia sí es trabajadora. Sí tengo estudios universitarios. ¿Sabes a lo que me refiero?». Valentina sabía exactamente a lo que se refería. Se refería a que ella tenía que negar todo lo que era, todo lo que había logrado, todo lo que la hacía ella misma. El edificio de la empresa se alzaba frente a ellos como una torre de cristal y acero. 41 pisos de éxito corporativo que se burlaban de su pequeñez. Valentina había pasado por ese edificio cientos de veces cuando era maestra y trabajaba en el centro de la ciudad, pero nunca había imaginado que entraría así, como una impostora, negando su propia identidad. El lobby del infierno. Los tacones baratos de Valentina resonaban contra el mármol importado del lobby mientras seguía a Roberto hacia los ascensores. Sus manos, que efectivamente estaban callosas por años de trabajo doméstico, se aferraban nerviosas al pequeño bolso de imitación que había comprado en el tianguis. Era la primera vez que visitaba la oficina de Roberto después de 5 años de matrimonio. Durante todo ese tiempo, él siempre había tenido excusas para no llevarla, que era muy temprano, que era muy tarde, que había mucho trabajo, que no era el momento adecuado. Ahora entendía por qué. El lobby estaba lleno de ejecutivos en trajes de marca, mujeres con bolsas que costaban más que el presupuesto mensual de los Mendoza, y un aire de superioridad que se podía cortar con un cuchillo. Valentina se sintió como una intrusa en un museo donde no tenía derecho a estar. «¿Recuerda lo que hablamos?», le susurró Roberto sin voltear a verla, ajustándose la corbata italiana que ella misma había planchado esa mañana con el vapor del té porque su plancha no tenía esa función. «Eres nueva en el servicio doméstico. Acabas de empezar a trabajar en casa hace 6 meses». Valentina sintió el nudo familiar en la garganta, pero asintió en silencio.
Había aceptado esta farsa porque necesitaban el dinero del bono navideño que Roberto recibiría si causaba buena impresión en la cena de la empresa. Su sueldo apenas les alcanzaba para los gastos básicos y diciembre siempre era el mes más difícil, pero cada palabra de esa mentira la carcomía por dentro como ácido. El ascensor los llevó al piso 24 en un silencio que se sentía como una sentencia de muerte. Cuando las puertas se abrieron, Valentina se encontró con un salón de eventos elegante, decorado con luces doradas y mesas cubiertas con manteles blancos que probablemente costaban más que su vestido. La presentación. Roberto la guió hasta un grupo de hombres en trajes caros que reían mientras sostenían copas de whisky. Valentina reconoció a algunos de ellos por las fotos que Roberto tenía en su teléfono, pero nunca los había conocido en persona. «Muchachos», dijo Roberto con una sonrisa que Valentina había aprendido a reconocer como su máscara social, «quiero presentarles a Valentina». Los ojos de todos se posaron sobre ella. Valentina sintió como si estuviera bajo un microscopio, siendo analizada, categorizada, juzgada. «Ella es mi empleada doméstica», continuó Roberto, y Valentina sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Quería conocer las oficinas donde trabajo. La mentira salió de sus labios con una facilidad que la aterró. ¿Cuántas veces había practicado esa frase? ¿Cuántas veces había pensado en ese momento? Los ojos de desprecio de los ejecutivos la recorrieron de arriba a abajo. Valentina, que había sido maestra de primaria antes de casarse, que había graduado con honores de la Normal Superior, que hablaba inglés y francés además del español, que había enseñado a leer a más de 200 niños durante su carrera, bajó la mirada y murmuró un mucho gusto apenas audible. «¡Qué suerte tienes, Roberto!», rió el director de Recursos Humanos, un hombre calvo con una panza prominente y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es difícil encontrar servicio doméstico confiable hoy en día». «¿Hace cuánto que trabajas con él, muchacha?». La palabra muchacha la golpeó como una bofetada. Tenía 31 años, era una mujer adulta, profesional, pero para ellos era solo la muchacha. 6 meses, señor, respondió Valentina, siguiendo el guión que Roberto había escrito para ella. Espero que sepas cocinar bien, agregó otro de los ejecutivos. Roberto siempre se ve bien alimentado. Las risas que siguieron fueron como cuchillas en sus oídos. Sí, señor, respondió Valentina, sintiendo cómo se le desmoronaba algo fundamental en el pecho. Era como si estuviera viendo su propia muerte en cámara lenta. Cada palabra, cada mirada condescendiente, cada sonrisa burlona era una pequeña muerte de la mujer que había sido. La cena de los horrores. La cena fue servida en un salón privado adyacente. Las mesas estaban puestas con vajilla de porcelana y cristalería que brillaba bajo las lámparas de araña. Valentina fue ubicada en una mesa al fondo, junto con otros acompañantes que no eran parte del círculo corporativo, algunas esposas que se veían aburridas, un par de asistentes jóvenes, y ella. Roberto se sentó en la mesa principal, junto al director general y los otros ejecutivos de alto nivel. De vez en cuando, volteaba a verla y le sonreía, como si estuviera orgulloso de su actuación. La conversación en su mesa era superficial y forzada. Las esposas hablaban de centros comerciales, de tratamientos de belleza, de clases de yoga. Los asistentes se quejaban del trabajo y de sus jefes. Valentina participaba lo mínimo, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban algo directamente, pero su mente estaba en otra parte. Estaba recordando las juntas de padres de familia en su antigua escuela, donde ella era la que hablaba, la que dirigía, la que tenía algo valioso que decir. Recordaba las conferencias educativas a las que había asistido, donde había presentado ponencias sobre métodos de enseñanza innovadores. Recordaba cuando su opinión importaba. Durante el primer plato, una sopa de hongos que probablemente costaba más que lo que ella gastaba en una semana de comida, escuchó cómo Roberto hablaba con animación sobre los proyectos de la empresa. Su voz llegaba hasta donde ella estaba sentada y pudo escucharlo inventar historias sobre su vida de soltero y sus libertades. «Es genial no tener compromisos serios», lo escuchó decir. «Puedo enfocarme completamente en mi carrera». Valentina sintió como si le hubieran vaciado un cubo de agua helada encima. Durante el segundo plato,
una ensalada de arúgula con peras y queso de cabra, la esposa del vicepresidente, una mujer rubia de sonrisa plástica y uñas perfectas, se dirigió a ella. Querida, ¿podrías traerme un poco más de agua? Mi copa está vacía. Valentina miró alrededor. Había meseros por todo el salón, pero aparentemente, siendo la muchacha, era su responsabilidad atender a los demás. Por supuesto, señora, respondió, levantándose para buscar una jarra de agua. Cuando regresó, la mujer ni siquiera le dio las gracias. Simplemente tomó el agua como si fuera lo más natural del mundo que Valentina la sirviera. El tercer plato fue salmón en salsa de mantequilla. Valentina apenas pudo probarlo. Tenía un nudo en el estómago que no la dejaba comer. Veía a Roberto desde lejos, riéndose con sus colegas, encajando perfectamente en ese mundo que había decidido que era más importante que ella. El momento de quiebre, el momento más humillante llegó durante el postre. Habían servido un tiramisú individual acompañado de café espresso, y la conversación en las mesas se había vuelto más animada después de varias rondas de vino. La esposa del director de ventas, una mujer de unos 40 años con un collar de perlas que probablemente costaba más que el carro de Valentina, se acercó a su mesa. Disculpa, querida, le dijo con una sonrisa condescendiente, ¿podrías ayudarme con algo? Mi café está un poco frío y no veo a ningún mesero cerca. Valentina miró hacia la mesa principal, donde Roberto estaba inmerso en una conversación sobre estrategias de marketing. Esperaba que dijera algo, que la defendiera, que revelara la verdad. Pero él ni siquiera volteó en su dirección. Claro, señora, respondió Valentina, tomando la taza de la mujer. Caminar hasta la estación de café en la esquina del salón se sintió como caminar hacia su propia ejecución. Todos los ojos estaban sobre ella, y pudo escuchar los murmullos. Qué bueno que Roberto encontró a alguien tan servicial. Se ve que sabe cuál es su lugar. Ojalá mi empleada fuera tan obediente. Cuando regresó con el café caliente, la mujer la detuvo. Querida, ya que estás aquí, ¿podrías traerme también un poco más de azúcar? Con 2 cubitos. Y asegúrate de que esté bien caliente esta vez. Valentina miró nuevamente hacia Roberto, esperando que dijera algo, que la defendiera, que recordara quién era ella realmente. Pero él estaba demasiado ocupado riéndose de un chiste del director general. Por supuesto, señora, murmuró Valentina. Esta vez, el viaje a la estación de café se sintió interminable. Cada paso era una humillación más profunda. Cada mirada de los presentes era una confirmación de que había dejado de ser una persona para convertirse en un objeto de servicio. Cuando finalmente regresó con el azúcar, la mujer ni siquiera la miró. Simplemente tomó los cubitos y los puso en su café como si Valentina fuera invisible. En ese momento, mientras estaba de pie junto a la mesa de esa mujer, siendo ignorada después de haber sido utilizada, Valentina sintió algo quebrarse dentro de ella. No era solo su orgullo o su dignidad. Era algo más profundo. Era la última conexión que tenía con la mujer que había sido. La revelación. Durante las siguientes 2 horas, Valentina soportó comentarios condescendientes, miradas de lástima y el silencio cómplice de su esposo. Roberto reía con sus colegas, bebía whisky importado y hablaba de negocios mientras ella permanecía de pie en un rincón, invisible para todos excepto cuando necesitaban que refrescara sus bebidas o buscara algo. Se convirtió en la empleada perfecta, silenciosa, eficiente, invisible. Exactamente lo que Roberto había querido que fuera, pero mientras cumplía con ese papel, su mente trabajaba a velocidad luz. Recordaba fragmentos de su vida pasada como si fueran escenas de una película que había visto hace mucho tiempo. Recordó el día que recibió su título universitario. Sus padres habían ahorrado durante meses para comprarle un vestido nuevo para la ceremonia. Su madre había llorado de orgullo cuando la vio caminar por el escenario. Eres la primera profesionista de la familia, le había dicho. Vas a cambiar nuestro destino. Recordó su primer día como maestra. La directora de la escuela la había presentado como la maestra más joven y prometedora que hemos tenido. Los niños la habían recibido con curiosidad y cariño. Al final de ese primer día, supo que había encontrado su vocación. Recordó el día que compró su departamento. Era pequeño,
de un dormitorio, en un edificio modesto, pero era suyo. Había trabajado 2 años de doble turno para juntar el enganche. La noche que durmió por primera vez en su propia cama, en su propio espacio, se sintió como la mujer más poderosa del mundo. Recordó la primera vez que le dieron una beca para un curso de actualización docente en Guadalajara. Fue su primer viaje profesional, su primera conferencia académica. Se sintió parte de algo importante, algo que trascendía. Todos esos recuerdos contrastaban brutalmente con la realidad del momento, estar de pie en un rincón, esperando que alguien necesitara algo, siendo tratada como si fuera parte del mobiliario. El final de la farsa. La cena finalmente terminó cerca de las 11 de la noche. Los ejecutivos se despidieron con palmadas en la espalda y promesas de reuniones futuras. Roberto estaba eufórico, había causado una excelente impresión. Valentina fue perfecta, escuchó que le decía al director de recursos humanos. Es muy profesional, sabe cuál es su lugar. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Cuando finalmente salieron del edificio, Roberto estaba prácticamente saltando de alegría. Lo logramos, exclamó mientras esperaban el taxi. El director general me felicitó por mi estabilidad personal. Dijo que es raro encontrar empleados que tengan su vida doméstica tan bien organizada. Valentina lo miró sin decir palabra. Y la mejor parte, continuó Roberto, es que me sugirió para el puesto de director de cuentas. Valentina, esto va a cambiar nuestras vidas. ¿Nuestras vidas?, preguntó Valentina con una voz que no reconoció como suya. Bueno, mi carrera. Que al final es lo mismo. El taxi llegó y subieron en silencio. Roberto seguía hablando de sus planes futuros, de la oficina más grande que tendría, del aumento de sueldo, de las oportunidades que se abrirían. Valentina miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban como fantasmas. Cada luz era una vida, una historia, una persona con sueños y aspiraciones. ¿Cuándo había dejado de ser una de esas luces? ¿Cuándo se había convertido en sombra? El regreso a casa. La casa que compartían era un departamento de 2 recámaras en una unidad habitacional de clase media. Habían vivido ahí desde que se casaron, con la promesa de que era temporal, hasta que Roberto progresara en su carrera. Cuando entraron, Roberto se dirigió directo al refrigerador para sacar una cerveza. ¿Sabes qué?, dijo, abriendo la lata, creo que deberíamos hacer esto más seguido. Tú eres muy buena actuando. Nadie sospechó nada. Valentina se quedó parada en la sala, aún con su vestido negro, aún sintiéndose como una extraña en su propia vida. Roberto, dijo finalmente, necesitamos hablar. ¿Ahora? Estoy cansado. Fue una noche muy larga, para mí también. Roberto la miró con irritación. Valentina, no empieces. Todo salió perfecto. ¿No puedes simplemente estar contenta por mí, contenta por ti? Después de lo que me hiciste pasar, ¿qué te hice pasar? Te llevé a una cena elegante, conociste gente importante, comiste bien. Muchas mujeres matarían por una noche así. Valentina sintió como si estuviera hablando con un extraño. Roberto, me presentaste como tu empleada doméstica. Me hiciste servir a tus colegas como si fuera su sirvienta. Me negaste como tu esposa. Era parte del plan. Ya lo habíamos discutido. No habíamos discutido nada. Tú decidiste unilateralmente que yo tenía que fingir ser alguien que no soy. Roberto se acercó a ella con esa expresión que Valentina conocía muy bien. Era la expresión que ponía cuando sentía que estaba perdiendo control de la situación. Mira, Valentina, sé que fue difícil, pero era necesario. Mi carrera está en juego. Ellos tienen ciertas expectativas. ¿Qué expectativas? Que sus empleados se avergüencen de sus esposas. No es eso. Entonces, ¿qué es? Roberto se quedó callado durante un momento, y en ese silencio, Valentina vio la verdad más claramente que nunca. Es que, ellos no entenderían, dijo finalmente. ¿Qué no entenderían, Roberto? ¿Que tu esposa trabajó como empleada doméstica para pagarte los estudios de maestría? ¿Que renunció a su trabajo de maestra para apoyarte cuando empezaste tu empresa? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Ahora las cosas han cambiado. Tengo una reputación que mantener. Esas palabras cayeron sobre Valentina como una avalancha.
No era que Roberto se avergonzara de su pasado, se avergonzaba de ella. De quién era, de dónde venía, de lo que había hecho por él. Una reputación que mantener, repitió lentamente. ¿Y yo qué soy en esa reputación? ¿Un estorbo? No digas eso. ¿Entonces qué soy, Roberto? Porque obviamente no soy tu esposa. Al menos no una de la que puedas estar orgulloso. Roberto se quedó callado nuevamente, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La noche más larga. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente, satisfecho con su actuación y sus perspectivas profesionales, Valentina se quedó despierta mirando el techo. La casa estaba en silencio, pero su mente era un huracán de pensamientos y emociones. Repasaba cada momento de la noche, cada humillación, cada mirada despectiva, cada vez que había tenido que negar quién era. Pero lo que más la atormentaba no eran las humillaciones que había sufrido de parte de extraños. Era la facilidad con la que Roberto la había negado. La naturalidad con la que había mentido sobre ella. La comodidad con la que había permitido que la trataran como si fuera menos que humana. Se levantó silenciosamente y fue a la cocina. Preparó una taza de té y se sentó en la mesa donde desayunaban todas las mañanas. Era una mesa pequeña de formica que habían comprado en una mueblería de segunda mano cuando se mudaron juntos. Desde esa mesa, podía ver la fotografía de su graduación universitaria que colgaba en la pared del pasillo. En la foto, ella sonreía con orgullo, sosteniendo su diploma, rodeada de sus padres y sus hermanos. Se veía tan joven, tan llena de esperanza, tan segura de que el mundo estaba lleno de posibilidades. ¿Qué le diría a esa joven si pudiera hablar con ella? ¿Cómo le explicaría que 5 años después estaría sentada en una cocina a medianoche, llorando en silencio porque su esposo se avergonzaba de ella? Los recuerdos que duelen. Mientras el té se enfriaba en sus manos, Valentina permitió que los recuerdos fluyeran libremente. Recordó el día que conoció a Roberto. Había sido en la Feria del Libro del Zócalo, en octubre de 2012. Ella estaba en su día libre, buscando libros nuevos para su biblioteca de aula, cuando lo vio hojeando un libro de Stephen Covey en el stand de desarrollo personal. ¿Es bueno?, le había preguntado, señalando el libro. No lo sé, había respondido él con una sonrisa que la derritió. Esperaba que alguien inteligente me lo recomendara. Esa fue la primera mentira. Más tarde se enteraría de que Roberto había visto su credencial de maestra colgando de su bolso y había usado eso como pretexto para acercarse a ella. Hablaron durante horas en el café de la feria. Roberto le contó sobre sus sueños de tener su propia empresa de marketing, sobre sus ideas innovadoras, sobre cómo iba a revolucionar la industria. Valentina quedó fascinada por su ambición, por su seguridad, por la manera en que hablaba del futuro como si ya fuera suyo. «Eres increíble», le había dicho al final de esa primera cita. Es raro encontrar a una mujer que sea tan inteligente y tan bella al mismo tiempo. Valentina había caminado flotando hasta su departamento esa noche. Durante los siguientes meses, Roberto la cortejó con una intensidad que la abrumó. Flores en su trabajo, cenas en restaurantes que ella nunca había pisado, regalos que no podía permitirse pero que le compraba de todas formas. «Quiero darte el mundo», le decía. «Mereces ser tratada como una reina». Y Valentina, que había crecido en una familia de clase trabajadora donde los lujos eran escasos, se sintió como Cenicienta. Roberto tenía una manera de hacerla sentir especial que era adictiva. Cuando estaba con él, se sentía como la protagonista de su propia vida. Cuando no estaba con él, se sentía incompleta. El cortejo y la trampa. Los primeros meses de noviazgo habían sido mágicos. Roberto la llevaba a exposiciones de arte, a obras de teatro, a restaurantes elegantes. Le compraba libros caros, perfumes importados, joyas pequeñas pero significativas. «No deberías gastar tanto dinero en mí», le decía Valentina. «¿Por qué no? Eres mi inversión más importante», respondía él. «Cuando tenga mi empresa, vas a ser la señora de un empresario exitoso. Necesitas acostumbrarte a lo bueno». Esas palabras la emocionaban y la asustaban al mismo tiempo.
Roberto hablaba de su futuro juntos con una certeza que la hacía sentir como si ya estuvieran destinados a estar juntos, pero también había señales de alarma que Valentina eligió ignorar, como la vez que fueron a cenar con los amigos de él y Roberto le pidió que no mencionara que era maestra de escuela pública. Diles que eres maestra privada, le había sugerido. Suena mejor, ¿por qué? No hay nada malo con enseñar en escuela pública. No, claro que no. Pero ya sabes cómo es la gente. Tienen prejuicios. O como la vez que Valentina invitó a Roberto a la posada navideña de su escuela y él se inventó una excusa de último minuto para no ir. Es que tengo una junta muy importante, le había dicho. Pero la próxima vez voy, te lo prometo. La próxima vez nunca llegó. O como la manera en que Roberto siempre encontraba formas sutiles de criticar sus gustos, su ropa, sus amigas, su trabajo. No es que esté mal, decía siempre después de algún comentario hiriente. Es solo que podrías aspirar a más. Pero cuando Roberto le propuso matrimonio, en enero de 2013, Valentina sintió como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad. Fue en un restaurante elegante en Polanco, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita formal. Roberto se arrodilló frente a toda la clientela y le ofreció un anillo que debió haberle costado varios meses de sueldo. Valentina le había dicho con lágrimas en los ojos, quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Te casarías conmigo? Toda la gente del restaurante aplaudió cuando ella dijo que sí. Se sintió como una princesa de cuento de hadas. La boda y el comienzo del fin. Se casaron en junio de 2013, en una ceremonia pequeña pero elegante en un jardín de eventos en Coyoacán. Roberto insistió en que fuera una boda íntima, solo con familia cercana y amigos más queridos. No necesitamos una gran producción, le había dicho. Lo importante es nuestro amor. Valentina estuvo de acuerdo. Además, una boda grande habría sido una carga financiera para ambas familias. El día de la boda, Valentina se sintió radiante. Su vestido, que habían comprado con descuento en una boutique de temporadas pasadas, la hacía sentir hermosa. Sus padres lloraron de emoción. Sus estudiantes le habían hecho una carta gigante deseándole felicidad. Roberto se veía guapísimo en su traje negro, y cuando la vio caminar hacia el altar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres la mujer más hermosa del mundo», le susurró cuando llegó a su lado. Los votos que intercambiaron fueron emotivos y sinceros. Roberto prometió amarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Valentina prometió lo mismo. En ese momento, ambos creían que esas promesas durarían para siempre. La luna de miel fue a Puerto Vallarta, un viaje que Roberto había pagado con una tarjeta de crédito pero que valió la pena cada peso. Fueron 5 días de pura felicidad, de paseos en la playa, de cenas románticas, de planes para el futuro. Cuando regresemos, le había dicho Roberto mientras veían el atardecer desde su balcón, todo va a cambiar. Vamos a construir un imperio juntos. Valentina recargó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, sintiéndose completamente segura y amada. La primera grieta en su matrimonio apareció 2 semanas después de regresar de la luna de miel. Valentina había regresado a trabajar en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Doctores, donde había enseñado durante 3 años antes de casarse. Sus colegas la recibieron con abrazos y felicitaciones, y sus estudiantes estaban emocionados de contarle todo lo que había pasado durante su ausencia. Esa noche, cuando llegó a casa radiante de felicidad por estar de vuelta en su trabajo, se encontró con Roberto esperándola con cara seria. «Necesitamos hablar», le dijo. «¿Qué pasa?» «¿Todo bien? Es sobre tu trabajo». Valentina sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué pasa con mi trabajo?» Roberto se acercó a ella y tomó sus manos. «Mi amor, he estado pensando mucho sobre nuestro futuro. Sí, creo que ya es hora de que dejes la escuela». Las palabras cayeron sobre ella como cubetas de agua helada. «¿Qué? Escúchame antes de reaccionar», le dijo Roberto, apretando sus manos. «Yo voy a empezar mi empresa el próximo mes. Va a requerir toda mi energía, toda mi concentración. Necesito saber que tengo una base sólida en casa. Roberto, yo amo mi trabajo. Amo enseñar, lo sé, mi amor. Y eres increíble en lo que haces. Pero piénsalo, cuando mi empresa despegue,
vas a poder hacer lo que quieras. Podrás abrir tu propia escuela o dar clases particulares o lo que se te ocurra. Y mientras tanto, me apoyas. Como hacen las esposas de todos los empresarios exitosos. Valentina sintió como si estuviera en una pesadilla. Roberto, acabamos de casarnos. No podemos tomar decisiones tan importantes sin discutirlas, pero las estamos discutiendo. Ahora, no, tú ya decidiste. Me lo estás informando. Roberto suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia con una niña caprichosa. Valentina, sé que es difícil. Pero si queremos tener el futuro que planeamos, necesitamos hacer sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Yo necesito hacer sacrificios? Los dos necesitamos hacer sacrificios. Yo voy a arriesgar todo mi capital en la empresa. Yo voy a arriesgar mi carrera. Es temporal, insistió Roberto. 2 años máximo. Cuando la empresa esté estable, podrás volver a enseñar. Esa noche discutieron hasta las 3 de la mañana. Roberto usó todos los argumentos posibles, que la necesitaba, que era su esposa y tenía que apoyarlo, que era una oportunidad única, que si realmente lo amaba haría ese sacrificio por él. Finalmente, agotada y confundida, Valentina aceptó, pero solo por 2 años, le dijo. Y quiero que lo pongas por escrito. Roberto se rió. ¿Por escrito? Mi amor, somos esposos. Mi palabra debería ser suficiente. Ahora, sentada en esa cocina 5 años después, Valentina se daba cuenta de que debería haber insistido en ese documento. El sacrificio. Renunciar a su trabajo fue una de las cosas más difíciles que Valentina había hecho en su vida. Había trabajado tan duro para conseguir esa plaza, había invertido tanto tiempo y energía en construir relaciones con sus estudiantes y sus colegas. El día que presentó su renuncia, la directora de la escuela, la maestra Carmen, la llamó a su oficina. ¿Estás segura de esto, Valentina?, le preguntó con preocupación genuina. Eres una de nuestras mejores maestras. Los niños te adoran. Es temporal, le había respondido Valentina, repitiendo las palabras de Roberto. Mi esposo va a abrir su empresa y necesita mi apoyo. La maestra Carmen la miró con una expresión que Valentina no pudo descifrar en ese momento, pero que ahora reconocía como compasión. Mija, le había dicho finalmente, he visto a muchas mujeres jóvenes dejar sus carreras por sus esposos. Muy pocas regresan. Yo voy a regresar, había insistido Valentina. En 2 años máximo. Espero que tengas razón, había dicho la maestra Carmen. Pero si no es así, recuerda que siempre tienes un lugar aquí. Sus estudiantes organizaron una fiesta de despedida que la hizo llorar. Le regalaron una tarjeta gigante firmada por todos, con dibujos y mensajes de cariño. Maestra Valentina, le había dicho Sofía, una niña de 8 años que tenía problemas de aprendizaje pero que había florecido bajo su tutela, ya no nos va a enseñar más. Es solo por un tiempo, le había respondido Valentina, abrazándola. Pero siempre van a estar en mi corazón. Ahora se daba cuenta de que había estado mintiendo. No solo a Sofía, sino a sí misma. La empresa de Roberto. Los primeros meses después de que Valentina dejara su trabajo fueron emocionantes. Roberto trabajaba desde casa mientras armaba su empresa de marketing digital y ella se dedicó a apoyarlo de todas las maneras posibles. Cocinaba sus comidas favoritas para mantenerlo energizado. Organizaba su oficina casera para que fuera más productiva. Investigaba sobre marketing digital para poder ayudarlo con ideas. Manejaba todas las tareas domésticas para que él pudiera concentrarse completamente en el negocio. Eres increíble, le decía Roberto todas las noches. No podría hacer esto sin ti. Y Valentina se sentía útil, importante, parte de algo grande. Roberto había conseguido sus primeros clientes a través de contactos de la universidad. Pequeñas empresas que necesitaban presencia en redes sociales y campañas publicitarias básicas. No pagaban mucho, pero era un comienzo. Dame 6 meses, le decía Roberto a Valentina, y vamos a tener clientes que paguen el triple. Pero los meses pasaron y los clientes grandes no llegaron. Roberto trabajaba cada vez más horas, se frustraba cada vez más y empezó a desquitarse con Valentina. La comida está muy salada, le gritaba después de un día difícil.
¿no puedes hacer algo bien? ¿O por qué no limpiaste mi oficina? ¿Cómo quieres que sea productivo en este desorden? ¿O necesito silencio para trabajar? ¿Puedes ver la televisión en otro lado? Poco a poco, Valentina se convirtió en la empleada doméstica de Roberto sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente. El fracaso. La empresa de Roberto duró exactamente 18 meses. No por falta de esfuerzo o dedicación, sino porque simplemente no tenía la experiencia, los contactos o el capital necesario para competir en un mercado saturado. El día que Roberto anunció que tendría que cerrar la empresa fue devastador para ambos. No entiendo qué pasó, decía Roberto, caminando en círculos por la sala. Tenía todo planeado. Tenía las mejores ideas. Valentina trató de consolarlo. No es tu culpa. Estas cosas pasan. Puedes intentarlo otra vez más adelante. ¿Con qué dinero? Perdí todos mis ahorros. Tengo deudas en 3 tarjetas de crédito. Era cierto. Durante los últimos meses de la empresa, Roberto había estado financiando operaciones con tarjetas de crédito, esperando que llegara el contrato grande que nunca llegó. Está bien, le dijo Valentina. Yo puedo volver a trabajar. La maestra Carmen me dijo que siempre tendría un lugar en la escuela. Roberto la miró como si hubiera sugerido algo obsceno. No, dijo firmemente. Mi esposa no va a trabajar para salvarme de mis errores. No es salvarte. Es apoyarnos mutuamente. Es humillante. ¿Humillante? Roberto, yo trabajé durante años antes de casarnos. Eso era diferente. Era soltera. Ahora eres mi esposa. Valentina no entendía la lógica, pero Roberto estaba tan devastado por el fracaso de su empresa que decidió no presionar el punto. El trabajo de Roberto. Después de 2 meses de búsqueda, Roberto consiguió trabajo como gerente de cuentas en una empresa de marketing que competía con la que él había tratado de crear. Era irónico y doloroso, pero el sueldo era bueno y tenía beneficios. Es temporal, le decía a Valentina. Solo hasta que junte capital para intentarlo otra vez. Pero Valentina notó que Roberto empezó a adaptarse muy rápidamente a la vida corporativa. Le gustaba el estatus, los trajes, las juntas, la sensación de importancia, y le gustaba especialmente la idea de tener una esposa que se quedara en casa. Los otros ejecutivos están impresionados, le contaba. Dicen que es raro encontrar esposas que realmente se dediquen al hogar hoy en día. Valentina empezó a sentir que era exhibida como un trofeo. La esposa perfecta que cocinaba, limpiaba y no tenía ambiciones propias. Cada vez que sacaba el tema de volver a trabajar, Roberto tenía una excusa diferente. Espérate hasta que termine mi periodo de prueba. Espérate hasta que me den el aumento. Espérate hasta que nos estabilicemos económicamente. Espérate hasta que compremos casa. Siempre había una razón para esperar. La transformación lenta. Durante los siguientes 3 años, Valentina se transformó gradualmente de una mujer independiente y segura en alguien que había olvidado quién era. Sus días se llenaron de rutinas domésticas, limpiar, cocinar, lavar, planchar, hacer las compras. Al principio, se decía a sí misma que era temporal, que pronto regresaría a enseñar, pero el tiempo pasaba y Roberto se volvía cada vez más cómodo con el arreglo. Ya no hablaba de la empresa que iba a abrir. Ya no mencionaba que Valentina podría volver a trabajar. Empezó a hablar como si esa fuera la forma natural de las cosas. Me encanta llegar a casa y saber que todo está perfecto, le decía. Mis colegas me envidian. Valentina empezó a sentirse desconectada del mundo exterior. Sus amigas maestras la invitaban menos porque siempre declinaba por tener cosas que hacer en casa. Sus conversaciones se volvieron menos interesantes porque no tenía nada nuevo que contar. Dejó de leer libros de pedagogía. Dejó de estar al día con las reformas educativas. Dejó de sentirse como una profesional. Roberto, por otro lado, florecía en su trabajo. Recibió 2 promociones en 3 años. Su sueldo aumentó considerablemente. Su confianza creció, y con su confianza, creció también su arrogancia. Empezó a hacer comentarios sobre las mujeres que trabajaban con él. La directora de marketing está muy estresada, decía durante la cena. Se nota que no tiene a nadie que la cuide en casa. Siempre anda desarreglada. Oh, el contador se divorció otra vez.
Es lo que pasa cuando te casas con mujeres que ponen su carrera antes que su familia. Valentina empezó a darse cuenta de que Roberto tenía ideas muy específicas sobre cómo debían ser las mujeres y cuál debía ser su papel en el matrimonio. La propuesta. La noche del 15 de diciembre, mientras Valentina planchaba la camisa de Roberto para la cena de la empresa, él salió del baño y le hizo la propuesta que cambiaría todo. Valentina, le dijo, necesito pedirte un favor muy grande. ¿Qué pasa? Roberto se acercó a ella y tomó sus manos, interrumpiendo su tarea de planchar. Esta noche es muy importante para mi carrera. Van a estar todos los directivos de la empresa, incluido el director general. Lo sé. Me lo has dicho. Si causo una buena impresión esta noche, me van a considerar para la dirección de cuentas corporativas. Es un aumento de sueldo del 40%. Valentina sonrió. Eso es maravilloso, mi amor. Estoy segura de que vas a causar una excelente impresión. Ese es el problema, dijo Roberto, soltando sus manos. Ellos tienen ciertas expectativas. ¿Qué tipo de expectativas? Roberto evitó su mirada. Sobre el tipo de empleados que promueven. Sobre su estabilidad personal, su vida familiar. No entiendo. Valentina, la mayoría de los ejecutivos de alto nivel están casados con mujeres de cierto perfil. ¿Qué quieres decir? Mujeres que no necesitan trabajar. Mujeres que pueden dedicarse completamente a apoyar la carrera de sus esposos. Valentina sintió un vuelco en el estómago. Roberto, yo ya hago eso. Me he dedicado completamente a apoyarte, lo sé, mi amor. Y por eso eres perfecta. El problema es que ellos no lo saben, que no saben que... Roberto respiró profundamente, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. No saben que tú eres mi esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo que no saben que soy tu esposa? Es que nunca ha surgido el tema. Y cuando han preguntado sobre mi vida personal, he sido vago. ¿Por qué? Porque saben que yo no vengo de dinero. Saben que me casé joven. Y tienen ciertos prejuicios. Valentina sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Prejuicios sobre qué? Sobre las mujeres que nos casamos los hombres de nuestra clase social. ¿Nuestra clase social? Valentina, seamos realistas. Ninguno de los dos viene de dinero. Pero yo he trabajado muy duro para cambiar eso. Para subir de nivel. ¿Y yo te estorbo en esa subida? No me estorbas. Es solo que ellos no entenderían. ¿Qué no entenderían? Roberto se acercó a ella otra vez, tratando de tomarla en sus brazos, pero Valentina se apartó. Mi amor, escúchame. Esta noche necesito que vengas conmigo a la cena de la empresa. ¿Está bien? Quiero conocer a tus colegas, pero necesito que finjas ser mi empleada doméstica. Las palabras salieron de la boca de Roberto como si fueran lo más natural del mundo. Como si fuera una petición razonable. Como si no estuviera pidiéndole que negara toda su identidad. Valentina se quedó paralizada durante varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Sé que suena extraño, pero piénsalo. Tú ya conoces perfectamente el trabajo doméstico. Puedes actuar de manera natural. Roberto, ¿me estás pidiendo que finja no ser tu esposa, solo por esta noche, y que finja ser tu empleada? Es la única manera, Valentina. Si les digo que eres mi esposa, van a hacer preguntas. Van a querer saber sobre tu familia, tu educación, tu trabajo anterior. ¿Y qué hay de malo con mi familia, mi educación y mi trabajo anterior? Roberto suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño. No hay nada malo. Pero ellos van a juzgar. Van a pensar que no soy lo suficientemente serio para el puesto, por estar casado con una maestra, por estar casado con alguien que no encaja en su mundo. Valentina sintió como si le hubieran dado una bofetada. Yo no encajo en su mundo, no en la manera que ellos esperan. La decisión. Valentina se alejó de Roberto y se sentó en la cama. Necesitaba procesarlo todo. Roberto, le dijo finalmente, ¿tú te avergüenzas de mí? Por supuesto que no. Te amo. Eres mi esposa, pero no puedes decirle eso a tus colegas. Es diferente. ¿Cómo es diferente? Roberto se acercó a ella y se arrodilló frente a la cama. Mi amor, esto no tiene que ver contigo. Tiene que ver con mi carrera. Con nuestro futuro. Nuestro futuro. Si consigo esta promoción,
Vamos a poder mudarnos a una casa más grande. Vamos a poder viajar. Vamos a poder tener hijos sin preocuparnos por el dinero. Y para conseguir todo eso, tengo que fingir que no soy tu esposa, solo por una noche. Valentina lo miró a los ojos y vio algo que la aterró. Vio que Roberto realmente creía que su petición era razonable. Que realmente pensaba que era una pequeña concesión que cualquier esposa amorosa haría por su marido. ¿Y si me niego? ¿Por qué te negarías? Porque es humillante, Roberto. Me estás pidiendo que niegue quién soy. Te estoy pidiendo que actúes por una noche. ¿Y después qué? Si te dan la promoción, ¿vas a seguir ocultando que estás casado conmigo? Por supuesto que no. Una vez que esté establecido en el puesto, las cosas van a ser diferentes. Valentina no le creyó, pero estaba tan cansada de pelear, tan agotada de 5 años de ver sus sueños postergados una y otra vez, que sintió que ya no tenía fuerzas para resistir. Si hago esto, le dijo finalmente, me prometes que después vamos a hablar sobre que yo regrese a trabajar. Los ojos de Roberto se iluminaron. Por supuesto. Con mi nuevo sueldo, vas a poder hacer lo que quieras. Esa promesa, que resultaría ser tan vacía como todas las anteriores, fue lo que convenció a Valentina de aceptar. Está bien, dijo. Lo haré. Roberto la abrazó como si acabara de salvarle la vida. Sabía que podía contar contigo, le susurró al oído. Eres la mejor esposa del mundo. Pero mientras Roberto la abrazaba, Valentina sentía como si algo dentro de ella estuviera muriendo. El ensayo. Durante la siguiente hora, Roberto le enseñó a Valentina cómo actuar. Tu nombre es Valentina Hernández, no Valentina Mendoza. Trabajas en casa desde hace 6 meses. Antes trabajabas para una familia en Las Lomas, pero se mudaron a Estados Unidos. ¿Por qué 6 meses? Porque así no van a esperar que sepas demasiado sobre mí. Todavía estás aprendiendo mis rutinas. Roberto había pensado en todo. Si te preguntan sobre tu familia, dices que vives con tus padres en Naucalpan. Si te preguntan sobre estudios, dices que terminaste la secundaria. ¿Por qué no la preparatoria? Porque necesitas sonar creíble. Cada detalle de la historia era una pequeña puñalada a la dignidad de Valentina. Si alguien te pide algo, como traer agua o servir algo, lo haces sin protestar. Eres muy servicial y discreta. Y si me preguntan sobre ti, dices que soy un buen patrón. Que me levanto temprano, que trabajo mucho, que soy muy organizado. ¿Patrón? Bueno, jefe. Como quieras llamarlo. La facilidad con la que Roberto había construido esa ficción era aterradora. Como si hubiera estado pensando en ella durante mucho tiempo. El viaje. Y así fue como Valentina se encontró en el taxi, vestida con su único vestido decente, dirigiéndose a negar toda su identidad por el bien de la carrera de su esposo. Durante el viaje, trató de convencerse de que era solo una noche. Una pequeña mentira que no lastimaba a nadie. Un sacrificio pequeño por un bien mayor. Pero en el fondo de su corazón, sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría algo fundamental en su matrimonio. Y en ella misma, Roberto, sentado a su lado, repasaba los nombres de sus colegas y sus posiciones en la empresa. Estaba nervioso pero emocionado. Para él, esta noche era el comienzo de algo grande. Para Valentina, se sentía como el final de algo que había muerto hace mucho tiempo sin que ella se diera cuenta. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de cristal y acero, Valentina tomó una respiración profunda y se preparó para interpretar el papel más difícil de su vida, fingir que no era quien realmente era. No sabía que esa noche sería solo el comienzo de un despertar que la llevaría a recuperar todo lo que había perdido. Reflexión final. Mientras Roberto pagaba el taxi y ella se alisaba el vestido, Valentina se hizo una pregunta que la perseguiría durante años. ¿En qué momento había dejado de ser la protagonista de su propia vida para convertirse en un personaje secundario en la vida de alguien más? Esa pregunta la acompañaría durante toda la humillante velada que estaba a punto de vivir y plantaría la semilla de una transformación que ni ella ni Roberto podían imaginar. La noche apenas comenzaba, pero algo le decía que nada volvería a ser igual después de cruzar las puertas de ese edificio. ¿Te está atrapando esta historia? Celular corazón roto. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que esta no es solo una historia, es la realidad de miles de mujeres que han perdido su identidad en el nombre del amor. ¿Qué crees que va a pasar en el capítulo 2?
¿Valentina encontrará la fuerza para recuperar su vida? ¿Roberto se dará cuenta de lo que ha perdido? ¿Habrá una venganza perfecta esperando? Silueta de Bustos, déjanos tu predicción en los comentarios. ¿Has vivido algo similar a Valentina? ¿Conoces a alguien como Roberto? ¿Qué harías tú en su lugar? Fuego si esta historia te está emocionando. Pulgar hacia arriba, da like si quieres el capítulo 2 ya. Campana, suscríbete para no perderte el desenlace. Bandeja de salida, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Símbolo de alto voltaje, el capítulo 2 te va a SOC 0 al símbolo de alto voltaje. Lo que Roberto descubre sobre Valentina años después. No te lo imaginas. ¿Lista para saber cómo termina? El próximo capítulo cambiará todo lo que pensabas sobre esta historia. Almohadilla historia real, almohadilla mujeres empoderadas, almohadilla autoestima, almohadilla respeto en el matrimonio, almohadilla nunca te rindas. Burbuja de diálogo, ¿qué crees que va a pasar? Comenta abajo. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Capítulo 2. El despertar. 6 años después, 3:47 de la mañana. El sonido del teléfono desgarró el silencio de la madrugada como un cuchillo atravesando seda. Roberto despertó con el corazón golpeándole el pecho, desorientado. El reloj digital marcaba las 3:47 de la mañana del 23 de marzo de 2024. ¿Quién llamaba a esas horas? Bueno, respondió con voz rasposa. ¿Señor Roberto Mendoza? La voz era profesional, fría, oficial. Sí, soy yo. Habla la doctora Patricia Morales del Hospital Ángeles Pedregal. Necesitamos que venga inmediatamente. Su esposa ha tenido un accidente automovilístico. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿De qué habla? Mi esposa está. Roberto volteó hacia el lado de la cama donde debería estar Valentina. La cama estaba vacía. Las sábanas estaban frías. Valentina no había dormido ahí. El viaje al hospital. Roberto se vistió con manos temblorosas, sin entender cómo Valentina había tenido un accidente si él tenía las llaves del único carro que poseía. Su mente trataba de procesar la información mientras manejaba el viejo Tsuru por las calles vacías de la madrugada. ¿Dónde había estado Valentina? ¿Por qué no estaba en casa? ¿Cómo había salido sin carro? Durante los últimos años, su rutina había sido predecible. Valentina estaba en casa cuando él llegaba del trabajo, tenía la cena lista, la casa impecable. Los fines de semana cocinaba, limpiaba, veía televisión. Era la esposa perfecta, ¿o no? Roberto se dio cuenta, mientras corría por Periférico Sur, de que en realidad no sabía qué hacía Valentina durante el día. Asumía que se quedaba en casa, limpiando y cocinando. Pero nunca se lo había preguntado realmente. ¿Cuándo había sido la última vez que habían tenido una conversación real? El SOC en el hospital. Llegó al Hospital Ángeles Pedregal en tiempo récord. Era un hospital caro, privado, de lujo. ¿Por qué habían llevado a Valentina ahí? Su seguro médico era básico. Corrió hacia el área de urgencias y se acercó a la recepción. Vengo por Valentina Mendoza. Soy su esposo. La recepcionista revisó su computadora. ¿Valentina Mendoza o Valentina Herrera? Mendoza. Es mi esposa. No tengo ninguna Valentina Mendoza. Tengo una Valentina Herrera que ingresó hace 2 horas. Debe ser ella. ¿Herrera? Sí. Está en cirugía en el piso 8. Tome el elevador. Herrera. ¿Por qué habría dado su apellido de soltera? Roberto llegó al piso 8 y se encontró con una escena que su cerebro no podía procesar. Había un hombre elegante de unos 40 años, vestido en un traje que costaba más que el sueldo mensual de Roberto, caminando nerviosamente por el pasillo. Tenía el cabello perfectamente peinado a pesar de la hora, y llevaba un reloj que Roberto reconoció como un Rolex. Junto a él, había una mujer joven, también elegantemente vestida, con lágrimas en los ojos. Disculpe, se acercó Roberto al hombre. ¿Están aquí por Valentina? El hombre se volteó. Era guapo, exitoso, tenía esa seguridad que Roberto había tratado de fingir durante años en su trabajo. Sí, respondió con una voz firme. Usted es, soy su esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El hombre lo miró de arriba abajo, como si estuviera viendo un fantasma. Su esposo, repitió lentamente, sí. Roberto Mendoza. ¿Y ustedes? Soy Alejandro Herrera, respondió el hombre con una voz que denotaba shock.
Su jefe, la primera revelación. ¿Su jefe? Roberto sintió como si el piso se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Valentina tiene trabajo? Alejandro lo miró con una expresión que Roberto no pudo descifrar. Era una mezcla de sorpresa, confusión y algo que parecía pena. Señor Mendoza, ¿verdad?, dijo Alejandro lentamente. Valentina nunca mencionó que estuviera casada. Las palabras cayeron sobre Roberto como bloques de cemento. ¿Cómo que nunca mencionó que estaba casada? Llevamos 11 años casados. La mujer joven que acompañaba a Alejandro intervino. ¿11 años? Pero si Valentina siempre dice que es soltera. ¿Quién es usted?, preguntó Roberto. Soy Ana, su asistente. Bueno, ex asistente. Ahora Valentina es mi jefa. ¿Su jefa? Alejandro se acercó a Roberto con expresión de preocupación genuina. Señor Mendoza, creo que necesitamos hablar. Pero primero, esperemos noticias del cirujano. Roberto se dejó caer en una de las sillas del área de espera. Su mente era un huracán de preguntas sin respuesta, la conversación que cambió todo. Durante las siguientes 2 horas, mientras esperaba noticias de la cirugía de Valentina, Roberto descubrió una realidad que lo devastó completamente. Valentina llegó a nuestra empresa hace 5 años, le explicó Alejandro mientras tomaban café de máquina en el pasillo. La contratamos como asistente de recursos humanos. ¿5 años? Pero eso significa que empezó a trabajar justo después de esa noche en la cena de mi empresa, pensó Roberto, pero no lo dijo en voz alta. Al principio era muy tímida, continuó Ana. Casi no hablaba en las reuniones. Pero era increíblemente eficiente. En 6 meses ya estaba manejando proyectos importantes, agregó Alejandro. Tenía ideas brillantes sobre retención de talento, sobre cultura organizacional. Roberto escuchaba como si estuvieran hablando de una extraña. El año pasado, continuó Alejandro, la promovimos a directora de recursos humanos. Y hace 2 meses, el Consejo de Administración la nombró vicepresidenta de operaciones. ¿Vicepresidenta? Roberto sintió que se le secaba la boca. Es la primera mujer en llegar a la vicepresidencia en nuestra empresa, dijo Ana con orgullo. Y la más joven. Tiene 36 años. Roberto hizo cálculos mentales. Valentina había cumplido 36 años el mes pasado. Él había estado tan ocupado con un proyecto en el trabajo que apenas lo había recordado. Le había comprado flores de una estación de gasolina. ¿Cuánto gana?, preguntó Roberto, aunque sabía que era una pregunta inapropiada. Alejandro dudó. No puedo dar detalles específicos, pero puedo decirle que está en el top 5% de ejecutivos mejor pagados del país. Roberto sintió náuseas. ¿Y ustedes sabían que tenía familia? Sabíamos que tenía obligaciones familiares los fines de semana, dijo Ana. Siempre decía que tenía que cuidar a un familiar enfermo. La segunda revelación. ¿Un familiar enfermo?, preguntó Roberto. Sí, respondió Alejandro. Nunca quiso dar detalles, pero siempre decía que los fines de semana tenía que atender a alguien que dependía de ella. Roberto se dio cuenta con horror de que ese alguien era él. En la mente de Valentina, él se había convertido en el familiar enfermo del que tenía que cuidar los fines de semana. ¿Dónde vive?, preguntó Roberto con voz débil. Tiene un departamento en Santa Fe, respondió Ana. Muy bonito. Lo decoró ella misma. ¿Un departamento? Roberto sintió como si estuviera en una pesadilla. ¿Desde cuándo? Desde que empezó a trabajar con nosotros, dijo Alejandro. Siempre dijo que necesitaba estar cerca de la oficina para poder responder emergencias. Roberto se dio cuenta de que no conocía a la mujer con la que había estado casado durante los últimos 5 años. Durante todo ese tiempo, mientras él creía que Valentina se quedaba en casa como una ama de casa tradicional, ella había estado construyendo una carrera exitosa, ganando más dinero del que él había soñado, viviendo una vida completeta de la que él no sabía nada. El departamento secreto. ¿Pueden darme la dirección?, preguntó Roberto. Alejandro y Ana intercambiaron miradas. No creo que sea apropiado, dijo Alejandro. Debería esperar a que Valentina despierte, pero Ana, que parecía tener un corazón más blando, escribió la dirección en un papel. Está en el edificio corporativo Santa Fe, piso 45, le susurró.
Roberto conocía ese edificio. Era uno de los más lujosos de la zona. Había pasado por ahí cientos de veces cuando tenía reuniones en Santa Fe y siempre había admirado su arquitectura moderna. Nunca imaginó que su esposa vivía ahí. La cirugía. Finalmente, después de 4 horas, salió el cirujano. La paciente está estable, anunció. Tuvo una conmoción cerebral severa y algunas fracturas en las costillas, pero va a estar bien. Pueden verla en 1 hora. Roberto se sintió aliviado, pero también aterrorizado. ¿Qué le iba a decir a Valentina cuando despertara? ¿Cómo iba a enfrentar la realidad de que su esposa había estado viviendo una doble vida? Alejandro se acercó a él. Señor Mendoza, no quiero meterme en asuntos familiares, pero necesito que sepa algo, que Valentina es una de las personas más íntegras que conozco. Si ha mantenido esto en secreto, debe tener sus razones. Roberto no respondió. Sabía exactamente cuáles eran esas razones. El despertar. Cuando finalmente pudieron ver a Valentina, ella estaba consciente pero débil. Tenía vendas en la cabeza y moretones en el rostro, pero sus ojos eran diferentes. No eran los ojos de la mujer sumisa que Roberto conocía. Eran los ojos de alguien que había encontrado su poder. Hola, le dijo a Roberto cuando lo vio. Valentina, ¿cómo te sientes? Bien, considerando las circunstancias. Roberto miró hacia Alejandro, que había entrado detrás de él. Valentina, dijo Roberto con voz temblorosa, ¿podemos hablar a solas? Claro. Alejandro salió del cuarto, no sin antes acercarse a la cama de Valentina. Cualquier cosa que necesites, me llamas, le dijo, y Roberto no pudo evitar notar la ternura en su voz. La confrontación. Cuando se quedaron solos, Roberto se acercó a la cama. ¿Cuándo ibas a decirme? Le preguntó. ¿Decirte qué? Del trabajo. ¿Del departamento? De todo. Valentina lo miró con una expresión que Roberto nunca había visto. Era compasión mezclada con tristeza. Roberto, ¿realmente crees que no sabías? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en algún nivel sabías que algo había cambiado. Pero elegiste no preguntar porque te convenía que yo siguiera fingiendo. Roberto se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Eso no es cierto, no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué había hecho durante el día? Roberto trató de recordar. No pudo. ¿Cuándo fue la última vez que notaste que tenía ropa nueva? Roberto miró lo que Valentina llevaba puesto cuando llegó al hospital. Era un traje elegante, caro, que él nunca había visto. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste de dónde salía el dinero para los gastos extras que aparecían en la casa? Roberto se dio cuenta de que durante los últimos años, de vez en cuando aparecían cosas en la casa que él no había comprado, comida más cara, productos de limpieza de mejor calidad, pequeños electrodomésticos. Siempre había asumido que Valentina los compraba con el dinero que él le daba para los gastos, pero ahora se daba cuenta de que ese dinero nunca habría alcanzado. Valentina, Roberto, durante 5 años he estado viviendo 2 vidas. Los fines de semana vengo a casa y finjo ser la mujer que tú quieres que sea. De lunes a viernes, soy quien realmente soy. La revelación completa. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijiste? Valentina cerró los ojos durante un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Porque la noche de la cena de tu empresa me di cuenta de algo. ¿Qué? Me di cuenta de que había perdido completamente quién era. Y me di cuenta de que a ti te gustaba que fuera así. Roberto sintió como si le estuvieran arrancando algo del pecho. Esa noche, cuando llegamos a casa y me dijiste que había actuado muy bien, que nadie había sospechado nada, supe que tú realmente creías que yo era la empleada doméstica que había fingido ser. Eso no es cierto, no. Roberto, ¿sabes cuándo fue mi cumpleaños? Roberto tuvo que pensarlo. En febrero. En marzo. Hace 3 semanas. ¿Sabes cuál es mi color favorito? Roberto se quedó en blanco. ¿Sabes cuál era mi materia favorita cuando era maestra? Silencio. ¿Sabes cuál es mi sueño más grande? Roberto se dio cuenta de que no sabía nada sobre la mujer con la que había estado casado durante 11 años. Mi sueño más grande, continuó Valentina, era abrir una escuela para niños de bajos recursos. Una escuela donde pudieran recibir educación de calidad sin importar su situación económica. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Te lo dije. Muchas veces. Pero siempre me decías que eran fantasías, que tenía que ser realista.
Roberto recordó vagamente esas conversaciones, pero las había descartado como sueños sin importancia. La escuela, Roberto, dijo Valentina, y su voz se volvió más fuerte. Con el dinero que he ahorrado en estos 5 años, voy a abrir esa escuela. ¿Cuánto dinero? Suficiente para comprar un terreno, construir las instalaciones y mantener la escuela funcionando durante los primeros 3 años. Roberto no podía creerlo. ¿De verdad has ahorrado tanto? Cuando no gastas en lujos innecesarios y vives de manera inteligente, es sorprendente cuánto puedes ahorrar. ¿Y por qué no me incluiste en esos planes? Valentina lo miró con una tristeza infinita. Porque tú nunca me incluyó en los tuyos. La verdad sobre Alejandro. ¿Y él? Preguntó Roberto, refiriéndose a Alejandro. ¿Qué es él para ti? Alejandro es mi jefe. Y mi amigo, solo tu amigo. Valentina dudó durante un momento. Alejandro es el hombre que me ve como la mujer que realmente soy. Que celebra mis logros. Que me pregunta sobre mis sueños y me ayuda a hacerlos realidad. ¿Estás enamorada de él, Roberto? ¿Tú estás enamorado de mí? La pregunta tomó a Roberto completamente desprevenido. Por supuesto que sí. ¿De cuál versión de mí? ¿De la empleada doméstica que actúa los fines de semana, o de la mujer que realmente soy? Roberto se dio cuenta de que no conocía a la mujer que realmente era Valentina. ¿Sabes qué es lo más triste de todo?, continuó Valentina. Durante 5 años, abre mande cuando regresaba a mi departamento, me sentía como si estuviera volviendo a la vida. Y abre frade cuando venía a casa, me sentía como si estuviera muriendo un poco. La decisión, ¿qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedo fingir más, Roberto. Roberto sintió pánico. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya no soy tu empleada doméstica. Hace mucho tiempo que dejé de serlo, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, dijo Valentina con una firmeza que Roberto nunca había escuchado. Tú elegiste avergonzarte de mí cuando más te necesitaba. Elegiste mi humillación por encima de mi dignidad, pero te amo. Amabas a la mujer que creías que podías controlar. Pero esa mujer ya no existe. Alejandro entró en ese momento, tocando suavemente la puerta. Perdón por interrumpir, pero el doctor quiere hablar contigo, Valentina. Alejandro, dijo Valentina, sin apartar la mirada de Roberto, quiero que conozcas oficialmente a Roberto. Mi ex esposo. Roberto sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Ex, firmé los papeles de divorcio el mes pasado, dijo Valentina tranquilamente. Están en la mesa de la cocina. Pensaba dártelos este fin de semana. Los papeles. Roberto sintió que se le desplomaba el último resquicio de esperanza. Ya está decidido, Roberto, esto se decidió hace 5 años, en esa cena. Solo me tomó tiempo darme cuenta. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De todo lo que construimos juntos? ¿Qué construimos juntos? Tú construiste una carrera. Yo me convertí en una sombra. Eso no es construir juntos. Alejandro se quedó en silencio, claramente incómodo pero respetando el momento. ¿Y él? Preguntó Roberto, señalando a Alejandro. Él es el hombre que me pidió que fuera su novia hace 2 meses y que aceptó esperar hasta que yo resolviera mi situación matrimonial. ¿Su novia? Alejandro nunca me ha pedido que finja ser alguien que no soy. Al contrario, él se enamoró de la mujer exitosa, ambiciosa, inteligente que yo soy. No de una versión disminuida de mí misma. La realización. Roberto miró a Alejandro y se dio cuenta de algo que lo destrozó. Ese hombre miraba a Valentina con respeto, admiración y amor genuino. La forma en que él nunca la había mirado. Valentina, dijo Roberto con la voz quebrada, yo no sabía. ¿Sabías, Roberto? Siempre supiste. Pero elegiste ignorarlo porque te convenía. ¿Puedo hacer algo para arreglarlo? Valentina sonrió, pero era una sonrisa triste. Roberto, la mejor manera en que puedes arreglar esto es aprendiendo de ello. Para que nunca vuelvas a hacer sentir a otra mujer como me hiciste sentir a mí. Pero yo te amo, lo sé. A tu manera, me amabas. Pero tu manera de amar era poseer, controlar, disminuir. Alejandro me ama de una manera que me hace crecer. Roberto miró a Alejandro.
quien se acercó a la cama y tomó la mano de Valentina con una ternura que Roberto envidiaba. Alejandro sabe que la semana pasada rechacé una oferta de trabajo en París porque quiero abrir mi escuela aquí. Y en lugar de decirme que era una decisión tonta, me ayudó a hacer un plan de negocios. París, una empresa multinacional, me ofreció un puesto de directora general en Europa. Sueldo de 7 cifras. Roberto se sentía cada vez más pequeño. La venganza perfecta. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto, Roberto? ¿Cuál? Que mi venganza no fue planeada. No me propuse lastimarte o humillarte. Entonces, ¿qué fue? Mi venganza fue simplemente ser feliz sin ti. Esas palabras fueron más devastadoras que cualquier grito o recriminación. Durante 5 años, mientras tú creías que tenías una esposa perfecta que se conformaba con limpiar tu casa, yo estaba construyendo el tipo de vida que siempre soñé tener. ¿Y nunca pensaste en incluirme? Lo pensé. Muchas veces. Pero cada vez que llegaba el fin de semana y veía cómo me mirabas, como si fuera tu sirvienta personal, se me quitaban las ganas. Roberto se dio cuenta de que tenía razón. Durante los últimos años, había comenzado a ver a Valentina como parte del mobiliario de la casa. Alguien que estaba ahí para facilitarle la vida, no como su compañera. El final de una era. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Roberto. Ahora voy a tomarme unos días para recuperarme del accidente. Luego voy a regresar a mi vida real. ¿Y los fines de semana? Ya no hay más fines de semana actuando, Roberto. Ya no hay más Valentina la empleada doméstica. Roberto se sintió perdido. ¿Dónde me deja eso a mí? Te deja libre para encontrar a alguien que realmente quiera el tipo de relación que tú buscas. Alguien que esté genuinamente contenta con ser solo tu esposa. Y si no quiero a alguien más, entonces quizás es hora de que te preguntes por qué necesitas que una mujer se haga pequeña para que tú te sientas grande. Esas palabras se clavaron en Roberto como balas. La despedida. Roberto se acercó a la cama una última vez. Valentina, lo siento. Siento todo, lo sé. Y espero que realmente aprendas de esto. ¿Podremos ser amigos algún día? Valentina lo pensó durante un momento. Quizás. Cuando hayas encontrado una manera de respetarme que no dependa de que yo sea menos que tú. Roberto asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. ¿Eres feliz? Valentina sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Roberto había visto en su rostro en años. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, soy completamente feliz. La reflexión final. Roberto salió del hospital con el alma destrozada, pero con una claridad dolorosa. Había perdido a la mujer más valiosa de su vida porque había elegido la apariencia sobre la sustancia, el control sobre el compañerismo, el estatus sobre el amor verdadero. Mientras manejaba de regreso a casa, se dio cuenta de que la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario vacío donde había actuado el papel del esposo exitoso mientras Valentina actuaba el papel de la esposa sumisa. Pero la obra había terminado. Cuando llegó a casa, encontró los papeles de divorcio en la mesa de la cocina, junto a una nota que decía: Roberto, gracias por enseñarme que merezco a alguien que nunca se avergüence de amarme. Que mi experiencia contigo te sirva de lección para valorar el presente de quien venga después de mí. Espero que encuentres la felicidad, pero espero más que aprendas a encontrarla sin disminuir a otra persona. Con cariño, pero sin rencor, Valentina. Roberto se sentó en la cocina vacía y por primera vez en años, lloró. No lloró por la pérdida de Valentina. Lloró por la pérdida de la oportunidad de haber sido el hombre que ella se merecía. Epílogo. 6 meses después, Roberto firmó los papeles de divorcio sin resistencia. Valentina se casó con Alejandro en una ceremonia pequeña pero elegante. Roberto no fue invitado, pero supo por conocidos mutuos que había sido hermosa. 3 meses después, Valentina abrió su escuela, Centro Educativo Esperanza. Roberto pasó por ahí un día y vio su nombre en una placa dorada en la entrada: Directora General, Valentina Herrera de García. Ya no era la señora Mendoza. Nunca volvería a hacerlo. Ese día, Roberto finalmente entendió que la venganza más devastadora no es hacer sufrir a alguien. Es mostrarle todo lo que perdió por sus propias decisiones. Y Roberto había perdido todo. Fuego, ¿qué opinas de este final? Fuego. Esta historia nos enseña que a veces la justicia llega de la manera más inesperada,
cuando una persona decide recuperar su dignidad y construir la vida que realmente merece. Burbuja de Diálogo comenta, ¿crees que Roberto merecía una segunda oportunidad? ¿Fue Valentina demasiado dura o actuó correctamente? ¿Conoces casos similares en la vida real? Silueta de Bustos comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar su poder personal. Campana, suscríbete para más historias que te harán reflexionar sobre el respeto, el amor verdadero y la importancia de nunca perder tu identidad por nadie. Almohadilla Justicia Poética, almohadilla Mujeres Empoderadas, almohadilla Amor Propio, almohadilla Nunca te conformes, almohadilla Historia Real, título 2 te va a SOC 0 AR, símbolo de alto voltaje asterisco asterisco. Lo que Roberto descubre sobre Valentina años después. ¿No te lo imaginas? ¿Lista para saber cómo termina? El próximo capítulo cambiará todo lo que pensaba sobre esta historia. Almohadilla Historia Real, almohadilla Mujeres Empoderadas, almohadilla Autoestima, almohadilla Respeto en el matrimonio, almohadilla Nunca te rindas. Burbuja de Diálogo, ¿qué crees que va a pasar? Comenta abajo. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Capítulo 2. El despertar. 6 años después, el teléfono de Roberto sonó a las 3:47 de la madrugada. Era el hospital. Señor Mendoza, necesitamos que venga inmediatamente. Su esposa ha tenido un accidente automovilístico. Roberto se vistió con manos temblorosas, sin entender cómo Valentina había tenido un accidente si él tenía las llaves del auto. Llegó al hospital y se encontró con una escena que no podía procesar. Valentina, conectada a múltiples máquinas, y junto a su cama, un hombre elegante de unos 40 años sosteniendo su mano. ¿Quién es usted?, preguntó Roberto al extraño. Soy Alejandro Herrera, su jefe, respondió el hombre con una voz firme. ¿Y usted es? Soy su esposo. Alejandro lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que Roberto no pudo identificar. Su esposo. Valentina nunca mencionó que estuviera casada. En las siguientes horas, Roberto descubrió una realidad que lo devastó. Valentina había estado trabajando durante los últimos 5 años como directora de recursos humanos en una empresa multinacional. Había obtenido una maestría en administración de empresas trabajando de noche. Tenía un apartamento en el centro de la ciudad donde vivía de lunes a viernes. Ella es brillante, le dijo Alejandro mientras esperaba noticias del cirujano. La contratamos como asistente hace 5 años, pero en 6 meses ya estaba manejando proyectos internacionales. El mes pasado la promovimos a vicepresidenta. Roberto sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero, ella está en casa todos los fines de semana. Cocina, limpia. Los fines de semana, repitió Alejandro con una sonrisa triste. Sí, ella decía que tenía obligaciones familiares. Cuando Valentina despertó 3 días después, Roberto estaba junto a su cama. Ella lo miró con ojos que ya no eran los mismos de la mujer que había humillado años atrás. ¿Cuándo ibas a decirme?, le preguntó Roberto con voz quebrada. ¿Decirte qué? ¿Que reconstruí mi vida? ¿Que volví a ser quien era antes de conocerte? Pero sigues viniendo a casa los fines de semana. Valentina cerró los ojos. Vengo a casa porque todavía hay una parte de mí que recuerda cuando éramos felices. Pero ya no puedo fingir más, Roberto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy tu empleada doméstica. Hace mucho tiempo que dejé de serlo. Roberto se acercó a la cama. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? No, dijo Valentina con una firmeza que él nunca había escuchado. Tú elegiste avergonzarte de mí cuando más te necesitaba. Elegiste mi humillación por encima de mi dignidad. Yo elegí reconstruirme, pero te amo. Amabas a la mujer que creías que podías controlar. Pero esa mujer ya no existe. Alejandro entró en ese momento con flores y una sonrisa que se desvaneció al ver la tensión en la habitación. Alejandro, dijo Valentina, quiero que conozcas a Roberto. Mi ex esposo. Roberto sintió que se le desplomaba el último resquicio de esperanza. Ex. Firmé los papeles de divorcio el mes pasado. Están en la mesa de la cocina. Pensaba dártelos este fin de semana. ¿Y él?, preguntó Roberto señalando a Alejandro. Él es el hombre que me ve como la mujer que realmente soy. Que se enorgullece de presentarme a sus colegas.
que celebra mis logros en lugar de avergonzarse de mi pasado. Roberto salió del hospital con el alma destrozada, pero con una claridad dolorosa. Había perdido a la mujer más valiosa de su vida porque había elegido la apariencia sobre la sustancia, el estatus sobre el amor verdadero. Esa noche, solo en la casa que ahora se sentía vacía, encontró los papeles de divorcio junto a una nota. Roberto, gracias por enseñarme que merezco a alguien que nunca se avergüence de amarme. Que mi pasado te sirvió de lección para valorar el presente de quien venga después de mí. Valentina. Roberto se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de encajar en un mundo que no valoraba lo que realmente importaba, que había perdido de vista a la persona que más lo había amado. Y ahora, esa persona había encontrado a alguien que la valoraba exactamente como era. La venganza de Valentina no había sido gritarle o humillarlo públicamente. Había sido algo mucho más poderoso, había elegido ser feliz sin él.